Buenas tardes, a continuación vamos a hacer la presentación de la NIC 17, arrendamientos. Nuestro grupo está conformado por Catherine Guzmán, Jessica Pérez, Angie Paola Moreno y Paola Vargas Cortés. Este trabajo se orienta en el análisis y revisión de la NIC 17, enfocándose en la perspectiva de la economía mundial. Actualmente, este ha tenido cambios debido a la globalización y la internacionalización. Con la adopción de las NIF en gran mayoría de los países del mundo, está cogiendo la lectura y el análisis de los estados financieros para una mejor interpretación y toma de decisiones. En este caso, Colombia está en el proceso de convergencia hacia los estándares internacionales de contabilidad e información financiera. La NIF 17 tiene como objetivo determinar para arrendatarios y arrendadores las políticas contables adecuadas para contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. Adicionalmente, se realizaron ejercicios prácticos para demostrar el tratamiento contable de los arrendamientos tanto de los arrendatarios como de los arrendadores. El arriendo ha sido por mucho tiempo una popular opción financiera en la adquisición de propiedades para los negocios, ofreciendo de esta manera una gran flexibilidad. Con unas ventajas económicas sobre la propiedad, es por eso que la norma internacional 17 de arrendamientos transfiere el derecho de uso de activos, incluso en el caso en que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación y el mantenimiento de los citados bienes. Por otra parte, la norma no será de aplicación a los acuerdos que tiene la naturaleza de contrato de servicios, donde una parte no transfiera a la otra el derecho de usar algún tipo de activo. Asimismo, abordaremos la parte teórica del arrendamiento financiero como modalidad y práctica de esta teoría del financiamiento. En esta también vemos la clasificación, ventajas y desventajas y los aspectos contables. La clasificación de los arrendamientos. Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad, y como arrendamiento operativo si no transfiere todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento financiero operativo depende de la esencia de la transacción. Sus ventajas pueden estar representadas por el resultado de una operación rentable a lo largo de la vida económica del activo y una ganancia por valorización. Claro está que un arrendamiento financiero no resulta conveniente en los casos en que el arrendador tiene riesgos y ventajas significativos de la propiedad. Es decir, al finalizar su plazo, la propiedad del activo automáticamente transfiere al arrendatario. También tiene la opción de comprar el activo a un valor razonable. Los pagos al inicio del arrendamiento ya suman la totalidad del activo arrendado. El proceso de los arrendamientos. Como primera medida, se da inicio al arrendamiento y se estipula una fecha temprana entre la del acuerdo del arrendamiento y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo. Luego entonces un periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizable económicamente, que sería la vida económica de este ejercicio. Y para terminar el proceso se realizan los pagos mínimos por el arrendamiento durante el plazo pactado. Es importante resaltar otras situaciones que se clasifican como arrendamiento financiero. Cuando el arrendamiento puede cancelar el acuerdo de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario. También tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario a una renta inferior a la del mercado. En este caso vemos un comparativo de la NIC 17 de los arrendamientos. La NIC 17 aplica para la contabilización de los arrendamientos financieros y operativos, mientras que en el RCP, en la regulación contable pública, la norma técnica relacionada con otros activos hace mención a los arrendamientos financieros y adicionalmente en las descripciones y dinámicas aborda el tratamiento contable de los bienes entregados adquiridos en leasing financiero. Asimismo, la NIF indica que no es de aplicación para la contabilización de los acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Los acuerdos sobre licencias para temas tales como películas, grabaciones en video, funciones de teatro, manuscritas, patentes y derechos de autor. Por otra parte, señala que no es aplicable como base para la medición de propiedades poseídas por arrendatarios contabilizados como propiedades de inversión suministradas por arrendadores en la modalidad de arrendamiento operativo,
activos biológicos poseídos por arrendatarios en la modalidad de arrendamiento financiero y activos biológicos suministrados por arrendadores en la modalidad de arrendamientos operativos. Podemos ver la contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendatarios. En este caso vemos los arrendamientos operativos y los arrendamientos financieros. Los arrendamientos operativos nos informan sobre las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, los cuales son un gasto de forma lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto para reflejar más adecuadamente el temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Los arrendamientos financieros son el comienzo del plazo del arrendamiento financiero. Este se reconoce en el estado de situación financiera del arrendatario como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendatario. Si este fuera menor, determinamos al inicio del arrendamiento. Al calcular el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la tasa de interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinar. De lo contrario, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo. Tomamos como caso práctico, conforme a lo que indica la SNIF para pymes respecto a la contabilización del arrendamiento en los libros del arrendatario. El registro contable será de acuerdo con el siguiente ejemplo. El 1 de enero de 2011 se toma la decisión de adquirir un vehículo último modelo. Para tales efectos, contacta a la empresa RTH S.A., distribuidora para Latinoamérica de los citados vehículos, como la arrendadora BC S.A., reconocida entidad en su ramo. Lo anterior a efectos de suscribir un contrato de arrendamiento, el cual consta de las siguientes cláusulas: arrendador, arrendatario, proveedor, inicio del contrato, vencimiento del contrato, costo del vehículo, la tasa de interés que se utilizará, la cuota mensual de renta por el arrendamiento de este activo y la opción de venta. Como opción de venta vemos que el arrendador otorga al arrendatario la opción de adquirir el vehículo sujeto de arrendamiento al final del plazo del contrato. El monto a cancelar por la citada opción de compra será en este caso está expresada en 1.606 pesos con 41 centavos. Restricciones. El arrendador realizará una inspección semestral del vehículo a efecto de verificar su estado y la depreciación mensual del vehículo. A este arrendamiento se clasifica como financiero. Las razones de tal clasificación son las siguientes según el análisis hecho por nosotros. Por medio del contrato de arrendamiento, el arrendador traslada al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del vehículo sujeto de arrendamiento. El contrato de arrendamiento establece que el arrendatario puede ejecutar una opción de compra al final, la cual está tasada en un monto muy por debajo del valor de mercado que a esa fecha tendrá el vehículo sujeto de arrendamiento. El plazo del contrato de arrendamiento representa una parte importante de la vida útil estimada para el vehículo sujeto de arrendamiento y el valor presente de las cuotas totales del contrato. Es muy similar al valor del vehículo al momento en el cual suscribe el contrato de arrendamiento. En este caso, vemos el árbol de decisiones sobre la NIC 17 de arrendamientos. Vemos que en un acuerdo, porque el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Hacemos esta pregunta: ¿el arrendamiento transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad? Sí, porque el arrendamiento contabiliza el arrendamiento como una compra de un activo a crédito, es decir, al comienzo del arrendamiento, el arrendatario reconoce los derechos y las obligaciones que surgen del arrendamiento por importes equivalentes al valor razonable del activo, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera menor. Esto es un arrendamiento financiero. Y no porque el arrendamiento y el arrendador reconocen los pagos en resultados de forma lineal durante el transcurso del plazo de arrendamiento, salvo excepciones específicas, por ejemplo, cuando otra base sistemática sea representativa del patrón temporal del beneficio del usuario. Esto es un arrendamiento operativo.
Los estados financieros de los arrendamientos. Se reconoce inicialmente como activos y pasivos en su estado de situación financiera por importe igual o valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Damos una respuesta que sí, dado a si la medición posterior repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo. Si la información a revelar para cada clase de activos o el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. Estos estados financieros de los arrendatarios los llamamos arrendamientos financieros. Asimismo, si se reconociera en su estado de situación financiera los activos que mantengan en arrendamiento financiero y los presentaran como una partida por cobrar o por un importe igual a la inversión neta en el arrendamiento. También se reconoce negativo si un arrendador presentara en su estado de situación financiera los activos sujetos a arrendamientos operativos de acuerdo con la naturaleza del activo. Esto se revela si los pagos futuros mínimos del arrendamiento en los arrendamientos operativos no fueran cancelables, las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso. A esto le llamamos estados financieros de los arrendadores como arrendamientos operativos. Muchas gracias.